Este es el texto sustitutorio que modifica a la Ley 29763 o Ley Forestal y de Fauna Silvestre que el Congreso de la República promulgó el pasado 11 de enero 2024 por insistencia, sin ningún tipo de análisis técnico y sin consulta previa alguna. Para que se entienda, el documento tiene como objetivo promover, entre comillas, el desarrollo del proceso de zonificación forestal en regiones amazónicas del país. Es necesario señalar que en dicha normativa legal se incorporó también a última hora y a pedido de la congresista Silvia Montesa Facho, el dictamen de la Comisión Agraria como única disposición complementaria, sin contar con la previa opinión técnica de las autoridades competentes, considerando como único argumento las comunicaciones recibidas de gremios de productores agrarios, es decir, de cafetaleros y palmicultores de Loreto, Ucayali y San Martín. Esta ley también señala una disposición complementaria final única, que dice: los predios privados que cuenten con título de propiedad o constancias de posesión que no contengan masa boscosa y que desarrollen actividad agropecuaria son considerados de manera excepcional por esta ley como áreas de exclusión para fines agropecuarios y por tanto están exceptuados de realizar su clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, así como también están exceptuados del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 38 de la Ley 29763. O sea, se quita dos exigencias básicas de la Ley Forestal. Ya no se exige la clasificación de tierras por capacidad de uso mayor y el tema del cambio de uso de tierras. O sea, lo que se busca es habilitar actividades agrícolas en territorios con aptitud forestal. En síntesis, la modificatoria a la Ley 29763 legalizaría el cambio de uso no autorizado con fines agropecuarios de tierras, es decir, de uso mayor forestal y de uso mayor para protección, que forman parte del patrimonio forestal y de fauna silvestre, motivando la deforestación con el aumento de sembríos de palma aceitera, café, cacao y otros. Generaría además la titulación de predios en áreas de conservación, dándoles derecho a quienes migraron a áreas protegidas, exigir carreteras que obviamente vendrían con extractores de madera y otros. Pero no solo esto dice esta disposición complementaria, ¿no? En la parte final de esta disposición complementaria se dice: en el caso el predio privado no cuente con el área de reserva mínima, lo que la ley decía era que todos los predios debían conservar un 30% de cobertura boscosa. Si el propietario no la conservó, o sea, si cometió un delito, ¿no? Dice: esta deberá ser compensada de manera progresiva con áreas reforestadas o de conservación dentro o fuera del predio. Pero si esto lo amarramos con la disposición complementaria transitoria que dice: suspéndase la obligatoriedad de exigir la zonificación forestal como requisito para el otorgamiento de títulos habilitantes, ¿qué tenemos? Que aquel que ha deforestado, que no cumplió la ley, ya no va a ser sancionado. No solo no sancionado, perdonado, pero además va a ser premiado con su título de propiedad. Esto, señores, es fomentar la deforestación. No sé si lo tienen claro o no, pero esto es alentar la deforestación. Lo señalado por el abogado Octavio Alvarado, especialista en temas medioambientales, es en realidad el sentir de muchas organizaciones de conservación de comunidades nativas que son los más perjudicados por las graves consecuencias que le traería a la Amazonía peruana la aprobación del texto que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Por ello, este último viernes 19 fue el auditorio de la Cámara de Comercio de San Martín
el lugar donde se desarrolló la mesa de diálogo sobre la modificación de la referida ley, donde el destacado investigador de la Amazonía peruana, Margin Dobrogianni Ricordo, dio algunos detalles del terrible daño que padece nuestros bosques y lo grave de la afectación que ya padece con la invasión de migrantes, quienes originan deforestación para la ampliación de servicios agrícolas en zonas forestales. Son ilegales en esencia porque han ocupado tierras de tipo forestal que constitucionalmente son patrimonio del Estado y que no podrían haber sido deforestadas, ni ocupadas ni deforestadas. La estadística es esta: 12 millones de hectáreas deforestadas, 4 millones tituladas, el resto no está titulado, pero los 12 millones titulados no, solo se usan efectivamente produciendo cada año 3 millones. El reconocido investigador que vía Zoom se conectó con la mesa de diálogo también afirmó que a la fecha se han deforestado entre 12 a 14 millones de hectáreas de bosque de protección. En algunos casos, producto de estas deforestaciones, se han creado purmas, es decir, tierras infértiles. No, la ley forestal es una ley orgánica. Debió darse el trámite de ley orgánica para su modificación y se la trató como una ley simple. Eso, por un lado. Además, cuando se aprobó la ley forestal, recordaremos que la ley forestal se aprobó luego de los luctuosos sucesos de Bagua. Precisamente por lo que sucedió en Bagua, para aprobar la ley forestal se implementó la consulta previa a las comunidades nativas. Por lo tanto, su modificación debió también cumplir con este requisito. Eso por hablar de requisitos de forma. ¿No? El Congreso no cumple con eso. Además, a eso podemos sumarle el hecho de que tampoco respetó su reglamento, puesto que había todavía 2 solicitudes de reconsideración que, bueno, desaparecieron del sistema, ¿no? Y por lo tanto ya no se esperó a las nuevas votaciones que debieron ser realizadas en el mes de marzo. Quiere decir que a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que ya contiene medidas que permitirían el aumento de la deforestación, pese a la lucha permanente contra el cambio climático, fue aprobada por el Congreso de manera apresurada, sin consulta previa. Esta ley realmente tiene problemas de fondo y de forma, y además ahí hay un tema que no se ha hecho la consulta previa como se debería haber hecho, y además esta propuesta de ley ha sido archivada. Lo han sacado en el momento que nadie pensaba que lo iban a sacar, y el tema también es que han presentado 2 reconsideraciones, no se ha tomado en cuenta, justamente se ha violado el propio reglamento del Congreso. Pero yo creo que todas esas cosas tienen que ser de alguna manera no solamente tratadas, sino también expresadas en el espacio que corresponde. Claro, como lo dicho por usted, ¿habría intereses que habían motivado todo eso, congresista? Bueno, es mi opinión personal, no digo que así es mi percepción. Yo sí creo que hay intereses ocultos en esta propuesta legislativa, espero estar equivocada. Y creo que allí deberían justamente tener en cuenta todas las condiciones en que se ha aprobado la propuesta, ¿no? Entonces, como te digo, creo que estaría ahí habiendo algunos intereses que no son los intereses de los agricultores de a pie, que están principalmente con hectáreas muy pequeñas. Bueno, aquí cada uno tiene que ver, sus propios intereses, pero aquí los intereses son de las grandes mayorías, ¿no? En esta mesa de diálogo no solo participó la congresista Carol Paredes, estuvieron también la vicegobernadora regional Olguita Celis, así como otros funcionarios y representantes de la sociedad civil dedicados a la conservación del medio ambiente. Quien también estuvo presente en el lugar fue la viceministra de Medio Ambiente, Mariela Canepa Montalvo, quien prácticamente marcó postura contraria a los intereses amazónicos, diciendo que la norma ya está y que las cosas ya están hechas. Ya la norma está aprobada, ¿sí? Ya no estamos hablando de una futura. El Ministerio del Ambiente le ha hecho comentarios a todas las propuestas en el Congreso, CERFO también, el Ministerio de Cultura también. No es la única propuesta, tuvieron 3 o 4 propuestas durante los 2 últimos años.
hemos estado presentes ahí diciéndole no y por qué no. Y estamos en este momento solamente nos quedan 2 vías. O declaramos la inconstitucionalidad de la norma, pero un día escucharlo me pareció súper interesante. Una norma puede ser muy mala, pero no llega a ser inconstitucional. Y puede ser que estemos enfrente de esta. La tenemos que buscar realmente cuál es el derecho a afectar y justificarlo al 100%. Ese es uno. Y la otra vía es hacia la otra norma que recoja todo lo que todos queremos. Pero esto va a demorar, porque ya sabemos el Ejecutivo y cómo es crear una norma. ¿Qué va a pasar? Cualquier logo conmigo vamos a cogerlo, seguro. Yo seguro que el Ejecutivo está evaluando ahorita, y es verdad, el Premier lo está evaluando, lo ha expresado, estoy evaluando si va a ir por la inconstitucionalidad o por una modificación. Ya revisó y ya hizo el mismo análisis que ustedes han hecho en detalle. Yo no voy a entrar a detalle porque creo que ya está. Era justamente esa posibilidad de derogar al texto modificatorio de la ley que queríamos que la viceministra Canepa nos responda, pero esta salió rauda, sin querer darnos declaraciones. Ministra, por favor, unas palabras. Una palabrita nada más, ministra. Un minutito. Un minutito, por favor. Lo siento, viceministra. Una palabrita, por favor. Antes de irse, algunas palabras, viceministra. A la viceministra, queríamos escucharla y saber algo más respecto a la posición del gobierno sobre esta cuestionada ley, pero prefiere irse de este modo. El Congreso en general, votos por desconocimiento ha habido en este tema. Bueno, yo considero que ha habido votos por desconocimiento, otros de sorpresa, otros, bueno, ha habido tantos votos que a veces no están atentos a los temas que se van tratando, y entonces allí donde a veces tú cometes pues algunos errores, o en todo caso también tu equipo de asesores no está atento o no tiene una posición clara, entonces esas cosas también en vez de ayudar perjudican, ¿no? La población lo que quiere, sobre todo la población que está en contra de esta normativa, quiere saber si existen posibilidades y de esas posibilidades resultados. ¿Se les podría dar una esperanza respecto a eso, congresista? Mira, yo que soy una mujer de fe, yo nunca he perdido la fe, yo siempre cuando he pensado que las cosas hay que hacerlo y hay que lograrlos, siempre por el camino correcto. Yo tengo fe que efectivamente hay un grado de interiorización y sensibilización también en estos momentos de las mesas técnicas. He visto que hay una disposición de la mesa técnica de cacao y hay un pronunciamiento de la mesa técnica del café. Entonces, si así seguramente se van a ir sumando y creo que en esta dirección tenemos que trabajar. El tema que hay que verlo en estos momentos, a este caso, como una oportunidad para justamente trabajar una propuesta que valga la pena y que beneficie a todos, principalmente a nuestra agricultura. Al final, estos son los acuerdos a los que se llegaron en esta mesa técnica de diálogo. Una de las cosas que nosotros hemos quedado es que se va a armar una mesa técnica justamente para tratar la propuesta legislativa que tendría que ser para mejorar y modificar una propuesta de ley. Lo segundo, que efectivamente el gobierno regional va a liderar todo este movimiento social en buenos términos, justamente para trabajar el tema de la acción de amparo y la demanda de inconstitucionalidad para el tema de la ley forestal. Luego también tener reuniones de trabajo con el Ejecutivo y el Legislativo, en este caso a nivel del Ejecutivo con los sectores que tienen que ver con el tema y con las comisiones que tienen que ver con el tema a nivel del Legislativo. También la idea es que se pueda tener la reunión con el Premier para tratar este tema en específico. Finalmente, tal y como lo dijo en su momento el señor Martín Dobrullane, lo increíble es que cambios tan importantes para la Amazonía se reduzcan a una sola disposición complementaria final única, cuando en realidad el tema merecía todo el texto principal de una nueva legislación sobre el desarrollo rural y forestal amazónico. La oportunidad de hacer una verdadera reforma de la ley forestal y fauna silvestre se ha perdido. El daño está hecho. Apenas queda esperar que otros textos la complementen o completen y que su regulación subsane sus probables peores consecuencias para con nuestra Amazonía.